Hoy vamos a tratar un tema que se llama la conversación apacible, que es un tema que trata acerca especialmente de cómo nos comunicamos, de cómo somos, de, de la manera en que nosotros transmitimos el mensaje. Muchos de los problemas que nosotros enfrentamos como personas, como seres humanos, tienen que ver con el problema de comunicación. Y a veces la manera en cómo comunicamos el mensaje es muy importante. Y bueno, lo que vamos a aprender el día de hoy es que la manera en cómo nos comunicamos está determinada por la forma en que nosotros o la manera en que está nuestro corazón o el estado de nuestro corazón es lo que determina la manera en cómo nosotros nos comunicamos. Podemos responder o respondemos de acuerdo a lo que hay en nuestro corazón y eso es algo con lo que el Señor va a trabajar diariamente con nosotros. Quizá muchos de sus padres a veces tienen la experiencia con algunos jóvenes que cuando hacen una pregunta o los padres indican tal vez alguna orden o dan algún trabajo, podríamos decirlo, o solicitan que los chicos, ustedes puedan realizar alguna tarea, a veces la respuesta de algunos de ustedes es una respuesta agresiva, con molestia, con enojo, o sencillamente cuando los padres preguntan algo, a veces la manera en cómo respondemos tiene que ver especialmente con lo que hay en nuestro corazón. Así que eso es lo que Dios quiere trabajar con nosotros, nuestro corazón. Él va a trabajar de manera interna en nuestra vida y lo que va a transformar primero es nuestro corazón. Antes que transformar nuestras palabras, primero Dios quiere transformar nuestro corazón. Y vamos a leer, o más bien voy a leer aquí en la palabra del Señor, en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 12, versículos 33 al versículo 37, lo que el Señor dice de esta manera. O hagan buen árbol y bueno su fruto, o hagan malo el árbol y malo su fruto, porque el árbol es conocido por su fruto. Generación de víboras, ¿cómo podrán ustedes, siendo malos, hablar cosas buenas? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. El hombre, el hombre bueno del buen tesoro saca cosas buenas, y el hombre malo del mal tesoro saca cosas malas. Pero yo les digo que en el día del juicio los hombres darán cuenta de toda palabra ociosa que hablen, porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Entonces, decíamos hace un momento que un problema fundamental en la vida del joven es el problema a veces de la comunicación y el lenguaje. Y cuando hablamos de comunicación no nos estamos refiriendo solamente en el hecho de expresar un mensaje a otra persona y que otra persona se convierta en nuestro receptor de ese mensaje, sino también estamos hablando de la manera en cómo nosotros decimos. Lo que decimos es importante, cómo lo decimos también es muy importante, ¿no? Así que podríamos pensar que en este caso, para llegar a una conversación apacible, y al hablar de una conversación apacible es especialmente la manera en cómo podemos nosotros relacionarnos con las demás personas en un lenguaje que siempre sea un lenguaje basado en el control del Espíritu Santo. Es decir, que cuando tengamos un lenguaje o más bien un diálogo con nuestros padres, inclusive cuando tratemos algún tema en el cual quizá no estemos de acuerdo con nuestros padres o amigos o hermanos de la iglesia o compañeros de la escuela, podamos tener la mejor actitud o la mejor manera de decir las cosas. Porque el problema no solamente está en lo que decimos, sino en cómo nosotros expresamos las cosas, cómo lo decimos. Y esto vamos a ver más adelante que el asunto de la comunicación está basado en tres aspectos importantes que vamos a ir detallando y que vamos a ir observando, obviamente. Entonces, el lenguaje o la lengua, más bien, el apóstol Santiago dice que la lengua es como un fuego, ahí en Santiago capítulo 3, versículo 6. Y según el apóstol Santiago, la lengua prende fuego a todo en la vida de una persona. Es decir, inclusive el apóstol Santiago dice que si nosotros podemos refrenar o tenemos la capacidad de refrenar nuestra lengua, podríamos ser llamados hombres perfectos. Porque la lengua, siendo un miembro tan pequeño de nuestro cuerpo, nos mete en graves problemas. Entonces,
una de las cosas que va a manifestar la presencia del Espíritu Santo, o en las que se van a manifestar la presencia del Espíritu Santo en nuestra vida, es especialmente con el control de la lengua. Y esto no solamente es un tema para los jóvenes que posiblemente nos están escuchando ahora, sino para todos, adultos, porque todos utilizamos el lenguaje, la manera de comunicar un mensaje todos los días. Nos comunicamos a través de palabras, inclusive hoy a través de las redes sociales o a través de los medios de comunicación, por ejemplo, como en el WhatsApp, estos medios de comunicación le quitan mucho de la comunicación o del sentido correcto de la comunicación porque no conocemos, no sabemos cómo la persona está expresando físicamente o corporalmente, no conocemos el lenguaje corporal de la persona cuando escribe un WhatsApp, por ejemplo, ¿no? En ocasiones inclusive llegamos a interpretar algunos mensajes de WhatsApp como agresivos, algunos otros los podemos interpretar, es decir, no tenemos la capacidad de poder saber cuál es la manera en que la persona lo está diciendo. No sé si a ti te ha pasado alguna vez que preguntas algo a alguien y sencillamente te responde con un ok. Y ese ok a veces se le da la interpretación de está molesto, o está molesta, o no me dio la importancia necesaria, o ese ok es tan simple que me agredió, me siento agredido, porque cuando hice una pregunta solo dijo ok. Entonces, eso sucede precisamente porque nosotros, los que estamos recibiendo el mensaje, los receptores del mensaje, no tenemos en sí todos los elementos para descifrar realmente si el mensaje está siendo expresado de una manera agresiva, porque no conocemos tampoco el tono de voz, no sabemos tampoco la expresión corporal que se puede estar usando, ¿no? Entonces, cuando nosotros tenemos una comunicación, la mejor manera de comunicación es la forma personal, porque nosotros podemos ver las expresiones de las personas, podemos, inclusive vamos a utilizar nuestros sentidos, el oído, vamos a utilizar nuestra vista para percibir y para captar movimientos, acciones y demás, ¿no? Entonces, la lengua es algo que pueden a nosotros meternos en problemas. Por supuesto, también no vamos a hablar y no vamos a decir que todo el lenguaje es completamente agresivo, porque también a través de palabras nosotros podemos utilizar las palabras, nuestra lengua puede ser usada para dar aliento a muchas personas que están pasando momentos difíciles. Inclusive, cuando nosotros respondemos de manera tranquila y en paz, podemos ver que la blanda respuesta quita la ira, más la palabra áspera, dice la palabra del Señor, hace subir el furor. Entonces, el apóstol Santiago habla de que un pequeño timón puede dirigir a grandes naves o grandes barcos. Así, de esa manera también la lengua puede guiarnos a un camino de bendición o puede meternos en graves problemas o podemos lastimar a otras personas sencillamente con lo que nosotros estamos diciendo. Así que la forma en que decidimos nosotros usar la lengua puede ser para bien o puede ser para mal y afecta nuestra vida entera, es decir, en todos los aspectos, influye sobre la clase de personas que llegamos nosotros a ser y la clase de vida que nosotros estamos viviendo. Es decir, nuestras palabras comunican mucho de lo que nosotros somos y bien el texto que leímos hace un momento en Mateo capítulo 12 dice que de la abundancia del corazón habla la boca, habla nuestra lengua. Entonces, esto que la palabra del Señor dice es una realidad en nosotros. E inclusive, no sé si te ha pasado alguna vez que has escuchado a alguien, inclusive en la iglesia, que de repente dice una palabra agresiva, obscena, y de repente el hermano, el joven dice, perdón, se me salió una mala palabra. Y al pensar en eso, a veces cuando la gente dice se me salió una mala palabra, muchos podemos llegar a pensar, pues es cierto, se salió. Y la razón por la que se salió es porque estaba dentro, ¿no? Cuando usted está fuera de casa no puede decir voy a salir de casa porque obviamente está fuera de casa. Entonces no se sale lo que no está dentro. Entonces, ¿qué es lo que está denotando allí? Que esa es la manera en que nosotros estamos inclusive habituados en muchos sentidos a hablar. Y lo que está pasando es que la circunstancia inclusive sacó a flote lo que hay en nuestro corazón. Porque algo que tenemos que considerar es que en realidad las personas no son las personas externas a nosotros,
no son las responsables de lo que nosotros decimos. Nosotros, cada uno de nosotros somos responsables de las palabras que emitimos. Y una vez que las palabras han salido de nuestros labios, de nuestra boca, nosotros tenemos que hacernos responsables de lo que hemos dicho. Entonces, en ese sentido, tenemos que saber que nuestras palabras son determinadas por lo que hay en nuestro corazón. Y eso es algo que tenemos que observar de una forma muy especial. Ahora, hace un momento les platicaba y les decía que hay tres partes de un mensaje, ¿no? Cuando tú hablas, cuando tú comunicas algo, hay tres partes. Y esto obviamente hablando de manera personal. No vamos a ver aquí el aspecto de los medios de comunicación, porque muchos medios de comunicación no nos permiten a nosotros poder contemplar estos tres elementos, ¿no? Que ya hace un momento hice énfasis en eso. Y estas tres partes del mensaje, cuando nos relacionamos con los demás, los mensajes que nosotros enviamos están formados por estas tres partes. Uno es las palabras que decimos, esa es la primera, las palabras que decimos, y esto es el aspecto vocal, el tono que usamos, ¿no? En ese sentido, el tono que usamos, y la parte visual, nuestro lenguaje corporal. Ahora, la pregunta aquí en estos tres aspectos para ti como joven es, eh, ¿cuánto peso crees que tiene cada parte de la totalidad del mensaje, ¿no? Decíamos que uno es la parte la verbal, que es lo que nosotros decimos. El otro aspecto es el aspecto vocal, que es la voz o el tono de voz que nosotros usamos. Y finalmente es la parte visual, es decir, nuestro lenguaje corporal. Entonces, de esos tres aspectos, ¿tú qué consideras que tiene mayor peso cuando tú transmites algo, ¿no? O sea, nosotros podemos decir, ¿no? Y utilizar muchas palabras, pero el tono que nosotros le damos a las palabras, la expresión corporal que nosotros utilizamos para expresar esas palabras, son los que van a construir prácticamente todo el mensaje. O sea, la palabra en sí, cuando es acompañada de estos tres lenguajes o de estos tres aspectos, el mensaje en sí, es cuando se transmite y que va a darnos a nosotros, ¿verdad? Un completo sentido de lo que se está diciendo. Entonces tú puedes decir algo a lo mejor correcto, es decir, una verdad. Eso no significa que porque vas a decir una verdad tienes que ser agresivo. No, no significa que cuando tú vas a exhortar a un hermano también porque está cometiendo algún pecado, está haciendo algo que no es correcto, tienes que llegar de manera agresiva, pensando que estás mostrando repulsión hacia el pecado y debes tratar al hermano de esa manera. Al contrario, la palabra del Señor nos exhorta a que nosotros reprendamos con espíritu de mansedumbre. Entonces, esto es algo muy importante porque nosotros tenemos que saber inclusive que cuando vamos a decir una verdad, cuando vamos a hacer una reprensión, también tenemos que ser conformados y ser también de esta manera controlados por el Espíritu Santo. Entonces, esto es muy importante porque el control del Espíritu Santo en nuestra vida se va a reflejar a través de lo que nosotros decimos. Por esa razón, estas tres partes, por ejemplo, y quiero que veamos ahorita el aspecto verbal. La primera parte de un mensaje es el aspecto verbal. Aquí en esto nosotros expresamos nuestros pensamientos con palabras, es decir, lo que nosotros pensamos, lo que hay en nuestro corazón lo expresamos a través de las palabras y pueden ser palabras precisas o imprecisas, ¿sí? Pueden ser medidas, por ejemplo, palabras de siempre, nunca, solo, todo, realmente. Pueden ser inclusive palabras a veces acusadoras, eres, tú eres, intensas o pueden ser moderadas, furioso, molesto, etcétera. O pueden ser palabras que a veces utilizamos como vagas, ¿no? El así como, o parecido a, o etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, esa es la parte, la primera parte es el aspecto verbal, donde nosotros expresamos nuestros pensamientos con palabras. La segunda parte del aspecto la segunda parte de lo que conforma o construye un mensaje es el aspecto vocal. Es decir, más importante que las palabras que decimos
es el tono de voz que usamos. Y aquí es donde muchos a veces tenemos problemas con el tono en que nosotros decimos las cosas. A veces la manera en que preguntamos, el tono en que nosotros estamos utilizando, ¿no? Inclusive había por allí alguien que hacía esta alusión, ¿no? De un esposo que le decía a su esposa que cuando estaban recién casados le decía, ¿cómo amaneciste hoy? Y al pasar el tiempo, decía él, ¿no? Que ya hacía la misma pregunta, pero era de otra manera, ¿cómo amaneciste hoy, no? Y ya cuando estaban ya en una etapa crítica de su matrimonio, e inclusive ya no querían vivir juntos, la pregunta era, ¿cómo amaneciste hoy? Entonces, eso cambia realmente el sentido del mensaje, ¿no? Aunque pareciera ser la misma pregunta, la entonación de la pregunta cambia mucho el sentido de qué es realmente lo que se quiere decir. Entonces, esto es importante, o sea, el aspecto vocal es muy importante porque aquí es más que las palabras que decimos, es el tono que nosotros utilizamos. Y muchas veces decimos, es que no estoy gritando. No sé si te ha pasado alguna vez que tú estás diciendo que no estás gritando y lo dices gritando, ¿no? Entonces, es ahí donde tenemos nosotros que observar constantemente la manera en que, cómo estamos comunicando el mensaje a los demás. Entonces, nuestra voz es increíblemente versátil y podemos dar énfasis a ciertas palabras, podemos recortarlas, podemos forzarlas o suavizarlas y hablar en un tono quizá a veces cantarín, en un tono alegre, haciendo alguna mímica o algún tono a veces de burla, e inclusive utilizar la ironía a veces con lo que nosotros decimos, con las palabras que nosotros estamos diciendo, hablar rápidamente o lentamente, pronunciar exageradamente o hacer todo lo contrario, subir o bajar el volumen de la voz o cambiar el sonido. Entonces, el segundo aspecto, ya dijimos, el primero es el verbal, el segundo es el vocal. Y viene una parte importantísima que inclusive tiene un peso muy importante dentro de lo que es el mensaje. Y esto es el lenguaje corporal, que es la parte más importante, podríamos decirlo así, de la interacción personal. Hace un momento hacía esta pregunta, ¿qué parte tú consideras que es la parte más importante? Y bueno, ya vimos que el lenguaje verbal es expresar nuestras ideas a través de palabras. El lenguaje vocal o el mensaje vocal tiene que ver con el cómo nosotros decimos esas palabras, el tono que nosotros utilizamos para transmitir el mensaje. Pero viene la parte en la que nosotros, a través de nuestro lenguaje corporal, también transmitimos el mensaje. Es decir, estas tres partes van a estructurar lo que es para nosotros el mensaje en sí. Entonces, una vez más, las posibilidades son infinitas. Eh, Piense cómo puede influir en un mensaje, por ejemplo, los movimientos, ¿no? Poner los ojos en blanco, como por ejemplo usted dice, bueno, está bien. Cuando usted dice está bien, ¿realmente está diciendo que está bien? ¿O usted está dando una idea de, ay, estoy fastidiado, hagan lo que quieran, ¿no? Entonces, ¿te ha pasado alguna vez que has dicho algo y no estás de acuerdo con eso que estás diciendo y con tus palabras estás diciendo una cosa, con el tono de voz estás diciendo realmente todo lo contrario y tu gesto corporal está enfatizando completamente tu desacuerdo? Tú puedes decir que estás de acuerdo y eso es lo que tú estás expresando de manera verbal, pero el tono en cómo tú estás diciendo estoy de acuerdo y aparte la expresión corporal de cómo tú estás diciendo estoy de acuerdo, puede estar diciendo que realmente no estás de acuerdo. Y esto pasa constantemente a veces cuando nosotros vamos a ofrecer disculpas o pedimos perdón a alguien y vamos y pedimos perdón a veces no pidiendo que nos perdonen, sino exigiendo que nos perdonen. Entonces, el lenguaje corporal, el tono de la voz indica principalmente, ¿verdad? Que cuando nosotros decimos perdóname, no estamos a veces siendo sinceros. Entonces, ¿qué es lo que está revelando la falta de sinceridad? El lenguaje verbal probablemente no, sino el vocal y el corporal. Es lo que está revelando que realmente nosotros no hay un verdadero arrepentimiento y no estamos pidiendo perdón realmente,
¿sí? Sino sencillamente hemos llegado al grado de, bueno, está bien, bueno, voy a hacer lo que quieres, no estoy de acuerdo con pedirte perdón, pero lo voy a hacer como una especie solamente de trámite, como para salir del paso. Entonces, estamos mostrando a través de nuestro lenguaje que realmente no estamos arrepentidos. Entonces, podemos a través de esos movimientos poner los ojos en blanco, sacudir la cabeza, por ejemplo, encoger los hombros, fruncir el ceño, cerrar los labios, levantar una ceja, cruzar los brazos, hacer una mueca, perdón, burlona, esquivar las miradas, señalar con el dedo, hacer movimientos de manos y brazos exagerados. Entonces, en ese sentido, esas son las tres partes de nuestro lenguaje. Ahora, la lengua, queridos jóvenes, puede ser usada como arma o como herramienta también. Es decir, podemos dar fortaleza a una persona a través de nuestras palabras o podemos inclusive lastimar a las personas a través de nuestras palabras. Y en ocasiones hay personas que han llegado a decir, ¿verdad? Que las palabras duelen más que los golpes. Y en realidad esto es algo que es cierto, ¿no? Dice la palabra del Señor en Proverbios capítulo 12, versículo 18. Hay quienes hablan como dando estocadas de espada, pero la lengua de los sabios es medicina. Voy a leer nuevamente este texto para que usted lo pueda recordar y quizá usted tiene un amigo que es así, que dice, Proverbios 12, 18, hay quienes hablan como dando estocadas de espada, pero la lengua de los sabios es medicina. Y ahorita yo decía, puede que usted tenga algún amigo así, o puede que usted o yo estemos utilizando nuestra lengua, nuestras palabras para herir a las personas. Cuando nosotros estamos manifestando enojo, inconformidad contra una persona, es difícil que nosotros podamos ocultar aquellas amarguras del corazón, porque siempre van a ser expresadas a través de palabras y lo vamos a manifestar inclusive a través de críticas, todo lo que esa persona que no nos agrada, con la que estamos enojados, haga, nos va a parecer mal. Y lo vamos a estar criticando y atacando todo el tiempo, ¿no? Entonces, eso manifiesta realmente que en mi corazón hay una amargura. Manifiesta que en mi corazón hay una inconformidad. Entonces, si hemos estado en algún momento molestos hacia alguna persona, lo vamos a manifestar siempre en palabras. Y cuando nosotros tratamos de manifestar hacia las personas ese enojo, lo vamos a hacer como dice aquí Proverbios, como dando estocadas de espada. Es decir, las palabras son usadas para herir. Inclusive hay quienes utilizan la misma palabra de Dios para golpear a otras personas. No tienen la intención realmente de usar los textos bíblicos o la palabra de Dios para restaurar el corazón de alguien, sino a veces solamente se utiliza para señalar el pecado de otros, para engrandecer nuestra aparente santidad y para lastimar a otras personas. Si tú estás utilizando la Biblia con el sentido no de restaurar al hermano, sino solamente de señalar, entonces estás utilizando la Biblia de una forma equivocada. Recuerda que el mismo Satanás torció las palabras de Dios para tentar a los hombres también. Así que no vayas a estar tú tomando la actitud de Satanás de utilizar la misma palabra de Dios con un sentido que no sea el sentido de la restauración y de la bendición de tu hermano o de tu hermana. Entonces, en este pasaje que leímos hace un momento en Mateo capítulo 12, versículo 33 al 35, encontrábamos que de la abundancia de nuestro corazón nuestra lengua entonces habla. Ahora, una herida infringida por la lengua causa en el espíritu una hemorragia más grave que la que causa o la que es causada por una herida de espada en la sangre. Y la pregunta que tengo para ti en esta tarde es, ¿alguna vez te has sentido herido por el borde filoso de la lengua de alguien? ¿Alguna vez alguien te ha herido con su filosa lengua? Y debemos reflexionar en este hecho y darnos cuenta que nuestra lengua tiene el mismo filo
que esas personas o de esas personas que nos han herido. Esto significa que podemos ser heridos, pero muchas veces nosotros también hemos utilizado la lengua para herir a otras personas. Y es ahí donde nosotros tenemos que poner especial atención en la parte de nuestro corazón, porque el corazón es el que determina las acciones del hombre. Entonces, en este sentido, hay una causa y un efecto. Los problemas de la boca, los problemas de la lengua, no se originan en la lengua, sino en el corazón. Esto es que entonces Dios, antes de reformar nuestra lengua, lo que Dios quiere reformar es nuestro corazón. Entonces, si nosotros solamente tratamos de tener un lenguaje correcto, un lenguaje culturalmente correcto, culturalmente aceptable, cívicamente aceptable, eh, sin trabajar con nuestro corazón, eso no significa que realmente ha habido un cambio significativo en nosotros, porque Dios no trabaja con las cosas externas. Las personas buscan ser buenas personas. Alguien puede buscar inclusive ser una persona educada, culturalmente preparada, intelectualmente quizá preparado también, pero eso no significa que ha habido un cambio en su vida. Entonces, reformar nuestras palabras sin reformar el corazón no producirá ningún cambio duradero. Las palabras que decimos brotan de nuestro corazón y nuestro corazón, el corazón refleja el carácter, mis pensamientos, mis deseos, mis emociones, mis motivaciones y las decisiones que tomo. Todo realmente está centrado en el corazón. El problema no es el lenguaje que está afuera, porque nosotros podríamos pensar que yo tengo un lenguaje o uso estas palabras o soy de esta manera por el entorno en que yo estoy. En la palabra de Dios encontramos que el problema no está fuera de nosotros, el problema está dentro de nosotros. El gran problema es que lo malo que está en nosotros se conecta con lo malo que está afuera y esto entonces se convierte en un verdadero caos, ¿no? Entonces, no podemos pasarnos la vida diciendo, es que yo respondí de la manera que respondí, es que yo te grité porque tú me gritaste, es que yo respondí así porque tú eres así conmigo. Ese tipo de justificaciones delante de Dios no son válidas. ¿Por qué no son válidas? Porque sencillamente nosotros somos responsables de las cosas que hacemos. Las personas no son responsables, las personas fuera de nosotros no son responsables de la manera en que nosotros actuamos, de la manera en que nosotros hacemos. Porque aquí la palabra del Señor dice, no que de la influencia del mundo habla nuestro corazón, sino de la abundancia de nuestro corazón. Lo que hay dentro de nuestro corazón es lo que va a determinar realmente nuestras acciones. Por esa razón, entonces, el agua, por ejemplo, sale caliente, fría o sucia, según la situación existente debajo de la superficie. Lo mismo sucede entonces con nuestras palabras. Las palabras amables y puras indican un corazón puro. Las palabras feas señalan una situación muy precaria interiormente. Y nuestro corazón representa el terreno del cual brotan nuestras palabras. Entonces, la manera en que tú hablas, la manera en que tú respondes a tus padres, la manera en que tratas a tus seres amados, a tus amigos, a tus compañeros de la escuela, esa es la manera en que realmente está tu corazón. Es decir, tus palabras, la entonación, la manera en cómo respondes, es porque tienes un corazón endurecido o tienes un corazón que está donde Dios está trabajando y el control del Espíritu Santo se está viendo diariamente en ti. Dios está moldeando y Dios está transformando tu corazón. Y al transformar el Señor tu corazón, lo que Dios va a transformar también es la manera en cómo tú y yo nos comunicamos. ¿Te ha pasado alguna vez que te encuentras un joven que todo el tiempo está respondiendo con agresiones, todo el tiempo es agresivo, todo el tiempo es ofensivo? Y el problema tiene que ver siempre con su corazón. A veces terminamos justificando a la gente. Es que pobrecito le ha ido mal, su vida fue una vida difícil.
Ahora, si la vida difícil es razón para que nosotros tratemos mal a los demás, entonces tendríamos nosotros que pensar que el apóstol Pablo, que el mismo Señor Jesucristo, que los siervos del Señor tuvieron que maltratar a los demás porque pues ellos vivieron vidas difíciles, ¿no? Ellos enfrentaron situaciones muy críticas, muy tristes, tuvieron carencias, tuvieron persecuciones. Sin embargo, la actitud que ellos mostraron fue una actitud de misericordia. El mismo Señor Jesucristo nos muestra la palabra del Señor, enmudeció y no abrió su boca. Con eso también el Señor estaba comunicando algo. Así que tenemos que saber que la manera en que cómo nosotros nos comunicamos no tiene que ver sencillamente con cómo otros nos han tratado, sino más bien con lo que hay en nuestro corazón. Puede que tal vez como hijo has vivido una vida difícil de conflictos familiares, de problemas en casa, pero eso no es razón, o sea, eso no es justificación para que tú digas yo soy así o trato a las personas de esa manera porque así me trataron a mí. Realmente no, nosotros no tenemos que tratar a las personas como fuimos tratados o como hemos enfrentado las situaciones de la vida. Tenemos que nosotros mostrar el carácter de Cristo. Y el carácter de Cristo es que el Señor fue molido por nuestras rebeliones, fue maltratado, su cuerpo fue completamente triturado de manera salvaje. Y no por eso el Señor mostró hacia los hombres una actitud de ira, sino al contrario, Él dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Entonces, ¿qué es lo que determina la manera en que nosotros nos comunicamos? ¿Cómo estamos tratando a los demás? ¿O cómo estamos comunicando el mensaje hacia los demás? Es lo que hay en nuestro corazón. Es decir, el corazón es lo que está determinando la manera en cómo nosotros estamos realmente actuando. Así que el texto nos dice que los corazones buenos producen buen fruto. Así que las palabras, la entonación, es decir, el aspecto verbal, vocal y corporal, son el resultado de lo que está en nuestro corazón. Es decir, la manera en cómo nosotros respondemos es porque nuestro corazón está así. Así que para cosechar un buen fruto de nuestra boca, debemos hacer que nuestro corazón, o debemos venir a Cristo para que nuestro corazón sea bueno. Cuando iniciamos una relación con el Señor Jesucristo, el árbol de nuestro corazón se hace bueno. Esto significa que la inclinación de nuestro corazón cambia de manera que produce un buen fruto. Ahora, a pesar de esto, es posible que aún nos cueste abandonar la mala forma de hablar y los malos comportamientos. Esto es porque nosotros, a partir de que comenzamos una relación con Cristo, comienza en nosotros un proceso de santificación que va a terminar hasta que nosotros muramos, hasta que el Señor venga y nos lleve con Él. Ahora, esto no significa que yo voy a caer en una relajación, sino lo que significa es que habrá una tendencia hacia el crecimiento productivo que indica que el corazón realmente está cambiando y que usted va en el camino correcto. No sé si le ha pasado alguna ocasión o se ha encontrado a alguien que de repente lleva mucho tiempo ya en la iglesia o militando en el evangelio y su carácter no cambia y dice, hermanos, es que yo así soy. Jóvenes que a veces dicen, pues es que yo así hablo o yo así soy. Ahora, esto lo que indica realmente es que si él así es y siempre ha sido así, es porque el Señor no ha llegado a su vida. Esa es una razón fundamental, es decir, no ha habido un cambio. Si tú sigues siendo el mismo de hace un año, de hace 2 años, si nosotros seguimos siendo los mismos de hace algunos meses, entonces tenemos que examinar nuestro corazón porque en nosotros tiene que haber un cambio. Desde que Cristo llega a nuestra vida, tiene que comenzar definitivamente un cambio. Si tú eres un joven, tu comportamiento, tu manera de hablar a tus padres tiene que cambiar, porque es una manera, primero, de honrar a nuestros padres, segundo, de mostrar que realmente hay un cambio en mi vida. A veces puedes tener a lo mejor una forma de tratar a tus amigos de manera amable y a veces somos agresivos con nuestros familiares, con nuestros padres. Y esto sucede principalmente porque a veces nuestros padres no están de acuerdo con todo lo que nosotros queremos hacer y nuestros amigos sí, por supuesto, porque nuestros amigos a veces que no son creyentes no les interesa nuestra vida
espiritual, nuestra vida eterna, y a nuestros padres sí. Entonces, a veces nos molesta eso y contestamos mal a nuestros padres. ¿Por qué? Porque estamos lidiando especialmente con una idolatría de nuestro corazón, estamos lidiando con el libertinaje y estamos lidiando con las reglas de la casa. Entonces, eso hace que nosotros respondamos de esa manera. Pero el problema no está en tus padres, el problema está en nosotros, porque el problema está en el corazón, un corazón que está luchando por adquirir un libertinaje, no una libertad, porque la verdadera libertad solamente la podemos tener en Cristo. Así que esto es algo importante, ¿no? El árbol de tu corazón fue hecho bueno en Cristo y nosotros tenemos problemas con nuestro hablar. Ahora, ¿cuál puede ser la causa de estas situaciones? Bueno, algunas personas pueden decir, bueno, es que estoy rodeado de personas irritantes que me hacen enfadar, me hacen enojarme, y esa es la excusa de mucha gente, ¿no? Mis circunstancias, la situación que estoy viviendo, estoy fastidiado en este encierro, aquí en casa, en esta cuarentena, y ya no soportamos y por eso peleamos porque estamos estresados, ¿no? Hoy el tema de estos días es el estrés por estar en cuarentena, ¿no? Pero bueno, la circunstancia es la cuarentena, pero el enojo no es justificable, sino el enojo es precisamente la manifestación de lo que hay en mi corazón pecaminoso. Eh, y una razón que yo podría pensar, ¿verdad? Es que la forma en que yo estoy utilizando mis palabras es porque sencillamente no hemos almacenado suficiente bondad en nuestro corazón. Es decir, eh, el apóstol Pablo le decía a los hermanos de Colosas en Colosenses 3:16 eh, que la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros. Y eso es el gran problema a veces. La palabra de Cristo no está abundando en nosotros. Estamos llenando nuestro corazón de videos de TikTok, estamos llenando nuestro corazón de muros de Facebook, de cadenas de WhatsApp, de películas. Y pareciera ser que hoy en día, ¿verdad? Satanás ha encontrado la mejor estrategia de mantenernos entretenidos, ¿no? Estamos pensando en que, qué bueno que existe Netflix, qué bueno que existen el Internet. Y bueno, no estoy diciendo que esto sea malo, al contrario, si yo puedo enviar esta comunicación de la palabra del Señor, es precisamente gracias a que Dios permitió estos medios de comunicación. No estoy diciendo que son del todo malos. Pero en estos días estamos hablando de cosas tan vanas y poco estamos comentando de la palabra de Dios. Poco nos hemos puesto a analizar los propósitos de Dios a través de todas estas circunstancias que están atravesando en nuestra sociedad. Porque la mayoría de nosotros estamos recomendando las series que hay en Netflix, en Amazon Prime, o que están en Claro Video, o que están en cualquier canal importante o famoso de la televisión o de algún sistema de paga, Sky, lo que sea. Eso parece ser lo que ronda nuestras pláticas hoy. ¿Por qué sucede eso? Porque sencillamente estamos llenos de eso, estamos llenos de vanidad, estamos llenos de cosas superfluas. Entonces, no podemos platicar de temas espirituales, ni temas de santidad, ni temas de la palabra, porque no hay eso en nuestro corazón. Esa es la razón. O sea, no juguemos a que, bueno, en algo tenemos que entretenernos. Yo bromeaba hace algún momento con los chicos y les decía, por lo menos creo que en esta semana ya terminaron de leer el Antiguo Testamento, porque en realidad estamos ociosos y este tiempo ha sido un tiempo que en realidad nos ha mostrado dónde está nuestro corazón y de qué lo estamos alimentando. Tal vez muchos al final de la cuarentena lo que platiquen en la prepa, secundaria, universidad es cuántas series vieron, cuántas películas buenas vieron, cuántos etcétera, etcétera vieron. Entonces, muchos pueden platicar ese tipo de cosas, pero ¿qué será lo que tú vas a comentar? ¿Qué es lo que tú estás recomendando a tus amigos, a tus compañeros en estos días? ¿Estás recomendando leer la palabra, leer algún libro, no sé, estudiar algún tema importante de lo que es la palabra del Señor? Entonces, estamos llenos, la gente está fanatizada hoy con las nuevas tendencias en redes sociales y todo el mundo quiere hacer videos chistosos, todo el mundo quiere hacer quiere tener su espacio de fama, ¿no?
Pero eso está revelando realmente que nuestra sociedad, inclusive nuestras iglesias, están siendo muy vanas, que nosotros mismos como cristianos nos estamos envolviendo en las cosas del mundo, que no estamos pensando realmente que esto es un tiempo que podemos ocupar en la edificación de nuestras vidas. Y yo podría preguntarles en este momento, ¿verdad? ¿Cuántos libros con contenido bíblico, teológico, has podido leer en estos días? Sé que en la juventud a veces nos da pereza leer, pero puedes encontrar una gran riqueza en la palabra de Dios principalmente, pero también en algunos libros. Eh, y no solamente estar de ocioso, perdiendo el tiempo a ver qué serie nueva sale, o estar solo jalando la pantalla del Facebook para ver quién actualizó hace 5 segundos, etcétera, ¿no? Entonces, es importante que nosotros llenemos nuestro corazón de abundante bondad, que nuestro corazón sea lleno de la palabra del Señor. Por ejemplo, un ejercicio que podríamos hacer es que de repente si alguien te decomisara o decomisaran todas las Biblias, ¿no? Esto es una cuestión hipotética, ¿no? Ahorita. Y en tu iglesia te dijeran, bueno, mira, ahora cada quien va a hacer su propia Biblia con los pasajes bíblicos que se sabe de memoria. ¿Cuántos versículos tendría tu Biblia? ¿Cuántos versículos tendría realmente la Biblia que tú usarías, ¿no? Algunos quizás solamente tendrían uno de los más famosos, ¿no? Filipenses 4:13, y que es el versículo de batalla para todo, ¿no? Entonces, que inclusive, bueno, es un texto que a veces se saca de contexto para utilizarlo como pretexto. Entonces, lo interesante aquí es, ¿qué es lo que está haciendo que tú tengas una manera de comunicarte inadecuada que no glorifique al Señor? Bueno, la razón es porque sencillamente no hemos almacenado suficiente bondad en nuestro corazón. Las palabras brotan de nuestro corazón, las palabras serán buenas también. Así que yo te invito a que estudiemos más la palabra del Señor. Vamos a continuar con este tema en las próximas ocasiones. Tratando este tema, vamos a darle continuidad a este tema, ¿verdad? Por aquí algunas saludos, ¿verdad? Algunas peticiones. Y bueno, damos gracias al Señor porque nos permite tratar este tema con cada uno de ustedes, ¿verdad? Entonces, la próxima ocasión que sea la hora de los jóvenes, ¿verdad? Aquí en el Adulán Jóvenes, pues lo que vamos a tratar es este tema. Las palabras requieren raíces sanas. Así que yo les invito a que ustedes no se pierdan esta serie que tiene que ver con la conversación apacible. Pueden enviarnos ahí sus saludos y también sugerencias de algunos temas que pudiéramos estar tratando en estos espacios. Que el Señor añada bendiciones a su vida. Muy buenas noches.